Ustedes saben que veníamos compartiendo acerca de personajes bíblicos, ¿sí? El último de los personajes que habíamos compartido era acerca de Abraham, que nos estuvo compartiendo Gabriel, ¿no? Desarrollando con mucha certeza, ¿no? Lo que fue la vida de Abraham, un hombre de fe. Y lo que hoy vamos a compartir acerca de la vida de Isaac. Ustedes saben que la vida de Isaac, que está entre medio de Abraham y entre medio de Jacob, muchas veces pasa desapercibida. Generalmente no es un personaje que muchas veces se toque. Es más, si ustedes buscan, como me ha sucedido, tratar de buscar información y estudios acerca de la vida de Isaac, hay muy poquitos, ¿no? Pero no por eso no significa que la vida de Isaac no tenga cosas para hablar a nuestra vida. Si la vida de Isaac está en la Biblia y es uno de los segundos patriarcas que vamos a estar compartiendo en esta noche, es porque sin duda Dios tiene algo preparado para enseñarnos. Todo lo que está en la Biblia tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Y lo que quiero compartirte acerca de la vida de Isaac, ¿sí? Es el secreto de la determinación, ¿sí? Le pusimos ese nombre, ¿sí? El secreto de la determinación, ¿sí? Te invito a que mires a la persona que tenés al lado o al que tenés atrás y le diga, sé determinante en Dios, ¿sí? Mira, después vamos a explicar qué es lo que es ser determinación. Sé determinante en Dios, ¿eh? Sé determinante en Dios, ¿eh? Bien, hablamos un poquito acerca de Isaac, ¿sí? Saben que Isaac, como bien compartíamos, era uno de los segundos patriarcas. El primer patriarca fue Abraham, ¿no es cierto? El primer patriarca de Israel. Y el segundo patriarca fue Isaac, ¿sí? Si Abraham era el padre de la fe, Isaac era el hijo de la fe, ¿eh? Ustedes saben que Abraham tenía una fe que podía mover montes prácticamente. En esos momentos no existían las escrituras, en esos momentos no existían los mandamientos, había muchas cosas que carecían, pero Abraham tenía una conexión con Dios tan personal que los autores del libro de los Hebreos decidieron colocar la fe de Abraham dentro de la galería, ¿sí?, de los héroes de la fe. Entonces, Abraham era un hombre de fe. Ahora, había ciertas cuestiones que sucedían en la vida de Abraham, como por ejemplo, uno de los grandes problemas era que Abraham quería ser padre, ¿sí? Pero su esposa Sara era estéril, dice la palabra de Dios. Dios le había prometido a Abraham que a través de su fe él iba a bendecir a toda su simiente. Iba a bendecir no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos de sus hijos, a sus tatarahijos y a sus tatara y no sé cuánto más, ¿no? Y continuó, dijo, de cierto te digo que bendeciré tu simiente. Ahora, en la vida de Abraham habían pasado cosas y a pesar de que Abraham era un hombre de fe, en un momento había comenzado, no sé si a decaer, pero en un momento trató de buscar un camino alternativo, decidió tener un hijo con su sierva. Ese hijo con su sierva después le generaría grandes problemas con su verdadero hijo porque Dios le había dicho que él iba a tener un hijo a través de Sara. Sara tenía alrededor de 90 años y entonces Dios sorprende un día y le dice a Sara que realmente van a tener un hijo. Sara pensó que era broma, se rió y bueno, entonces Dios, por supuesto, disciplinó a Sara, ¿no es cierto?, por no haber creído. Y a través de Sara, de una mujer que era estéril, Dios bendice a Abraham y le da un hijo que es Isaac, ¿sí? Así que Isaac es el hijo de la promesa. Isaac era la persona en la cual se podía ver a través de su vida de que Dios no había terminado con la vida de Abraham. En Isaac se podía ver que las promesas de Dios realmente se cumplían. En Isaac se podía ver que nunca es tarde para poder comenzar de nuevo. En Isaac se podía ver que lo que uno invierte en Dios, Dios siempre lo paga al doble. En la vida de Isaac se podía ver de que todas las promesas de Dios que decía tienen su tiempo, tienen su hora y tarde o temprano se cumplen. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el deleite de Abraham. De todas las cosas que Abraham fue rico, de todas las cosas que Abraham poseyó, de todas las cosas que Dios le había dado a Abraham, su máximo deleite había sido su hijo Isaac. Ahora,
En Isaac vemos al hijo de la promesa, pero en Isaac también podemos ver a una vida que significaba un sacrificio vivo. Ustedes saben que en un momento Dios decide probar la fe de Abraham nuevamente y le dice a Abraham, ¿tú realmente estás dispuesto a darme todo, como siempre lo has dicho? Y Abraham le dijo que sí. Entonces Dios le dijo a Abraham, quiero que prepares a tu hijo, que salgas de tu lugar de confort, que vayas hasta un lugar, que allí prepares el altar, que prepares la leña y que vayas con tu hijo y estés dispuesto a entregarlo en sacrificio para mí, si realmente es lo que tú prometes, si realmente lo que tú dices es cierto. Así que Abraham preparó a Isaac. Seguramente Isaac compartía la fe de Abraham, porque dice que en aquellas épocas los padres le transmitían de generación en generación todas las cosas que Dios hacía durante su vida. Todos los milagros que Dios hacía durante su vida, todas las cosas que Dios le proveía durante su vida, todas las veces que Dios hablaba durante su vida, todas las veces que Dios se engrandecía delante de su vida, los padres se lo transmitían a los hijos. Así que seguramente Isaac compartía la fe de su padre. Pasaban tiempo de calidad juntos. No eran horas en vano, no. Pasaban tiempo de calidad juntos en la presencia de Dios. Así que Abraham conduce a Isaac y lo está llevando a un lugar en el que iba a ser sacrificado. Pero la fe de Abraham era tan grande que sabía que aunque él tuviera que sacrificar a su hijo si fuera necesario, Dios lo iba a resucitar. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque todas sus promesas son sí y amén. Entonces, Abraham confiaba que pase lo que pase, Dios le había prometido que a través de Isaac él iba a bendecir a toda su simiente. Entonces comenzaron a caminar juntos y probablemente Isaac ya cuando iba en el camino iba viendo qué es lo que podía llegar a pasar. Abraham le dijo a Isaac, juntá la leña. Isaac llevaba la leña y le decía, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac ya veía viendo lo que estaba sucediendo. Aparte era imposible que Isaac no se diera cuenta de que quizás él estaba a punto de ser sacrificado, porque dice que Abraham pone a Isaac en un altar, lo comienza a atar, coloca las leñas, prepara casi el fuego, venda sus ojos y cuando estaba a punto de sacrificarlo, dice que Dios detiene su mano y le dice que no era necesario que lo hiciera porque ella había demostrado con su fe que realmente sus palabras eran verdaderas. En otras palabras, había demostrado a Abraham que tenía devoción. ¿Sabe lo que es devoción? Devoción es cuando tus acciones hablan más que tus palabras. Devoción es cuando tus hechos hablan más que la imagen que tú tanto te preocupas por proyectar. Entonces, la mano de Abraham se detuvo y Dios vio no solamente la fe de Abraham, sino también la disposición de Isaac de estar dispuesto a colocarse en un altar y esperar de que Dios sea quien dé la respuesta a la situación. Entonces, de alguna forma, Isaac se había presentado como un sacrificio vivo. ¿Sabes qué es lo que dice el apóstol Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, la vida cristiana se trata de eso. La vida cristiana no se trata de tibiezas. La vida cristiana se trata de una vida que continuamente está dispuesta a colocarse en el altar de Dios y a decir, Señor, aunque yo no entienda las situaciones, aunque yo no entienda las circunstancias, aunque yo no sepa qué es lo que está sucediendo, aunque yo crea que esto se puede escapar de tus planes, aún así me voy a colocar en tu altar y voy a estar dispuesto a que tú hagas de mí lo que tú quieras, porque tú siempre, siempre tienes un plan. Entonces, la vida de Isaac también fue una vida de sacrificio vivo. Alguien dijo alguna vez que no existe persona que no esté dispuesta a ser sacrificada delante de Dios. Y acá no estamos hablando de sacrificios como se hacían en la antigüedad, que te mataban y que tenés que darte con un cinto a la espalda. No estamos hablando de ese tipo de sacrificio, sino de ese sacrificio que tu vida tiene una dependencia de Dios de tal manera que las circunstancias no pueden hacerte tambalear en tu fe.
Tu fe está firme sobre la roca, está firme sobre Cristo, está firme sobre las promesas de Dios. Entonces, Isaac fue una vida de sacrificio. Ahora, también cuando vemos y estudiamos acerca de Isaac, encontramos, y acá viene la parte que nos empieza a gustar, ¿no? Encontramos a una persona que fue prudente y fue paciente. ¿Sabe que Isaac fue una persona que siempre supo esperar de que Dios tomara la iniciativa? Había un momento que dice, que ahora vamos a leer un pasaje, que dice que había llegado una hambruna en el lugar donde estaba Isaac. Y ustedes saben que cuando a veces llega el hambre y llegan las crisis, las personas empiezan a preguntarse, che, ¿está bien donde yo estoy? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay hambruna, cuando hay desesperación o cuando hay crisis, las personas comienzan a moverse. Comienzan a moverse desde sus ámbitos de trabajo, comienzan a moverse desde su tierra, comienzan a moverse de diferentes lugares. Y entonces Isaac, con toda su familia, cuando vieron que había azotado una hambruna a esa región, Isaac decide tratar de querer mudarse a Egipto. Y allí es cuando Dios se le aparece y le habla, le dice, Isaac, no vayas a Egipto. Quédate en la tierra en la que estás, que era la tierra de Gerar, no Gerardo, Gerar, ¿sí? Era la tierra de Gerar. Dice, quiero que te quedes en esta tierra, porque en esta tierra te voy a bendecir a vos y a toda tu simiente. Entonces, Isaac fue una persona prudente que supo esperar. Ahora, Isaac en un momento fue un joven como muchos de nosotros, o como yo, que todavía me considero joven, ¿no? Pero una persona que tenía sentimientos, que tenía proyectos, que tenía planes. Y dentro de sus planes, lógicamente, estaba quién iba a ser la compañera de su vida. Isaac estaba buscando, estaba queriendo encontrar la compañera de su vida. Y ante los sentimientos de Isaac, Abraham se le adelanta y entonces le encomienda a uno de sus siervos que vaya y que busque una mujer de su parentela, no una mujer de las cananeas, no una mujer que adoraba a otros dioses, no una mujer que tenía diferentes valores, no una mujer que sabía que podía destruir su vida con todas sus decisiones, no una mujer que no la acompañara en lo que él deseara o que lo ayudara a que él fuera todo lo que Dios siempre ha querido que sea. No, le dijo, quiero que busques una mujer de mi parentela, alguien que pueda compartir mi fe, alguien que pueda tener los mismos valores que yo. Y entonces le encomendó a este siervo que vaya hasta una región donde estaba la parentela de él y pudiera encontrar a una mujer que compartiera la misma fe que Abraham y la misma fe que su hijo para que pudieran edificarse mutuamente. Entonces el siervo sale y comienza a buscar de una de esas mujeres. Y Abraham le había dicho que aquella mujer que le diera agua, ¿no? Por señal, se manejaron por una señal y dijeron, aquella mujer que ofreciese agua al siervo sería la mujer que Dios escogería para Isaac. Entonces fue el siervo de Abraham a aquella región a buscar una mujer para Isaac, mientras Isaac prudentemente esperaba, prudentemente confiaba, tenía paciencia. Y dice que cuando van y buscan una mujer, este siervo se acerca a una mujer que era la hora en la que salían las doncellas a buscar agua de los pozos. Y entonces se le acerca a una y le dice, ¿me puedes dar de beber? Y la mujer no solamente le dio de beber a él, sino que además le dio de beber a 10 camellos. ¿Sabés lo que era darle de beber a 10 camellos? ¿Sabés cuántos litros de agua toma un camello? Un camello toma entre 80 y 100 litros de agua. Es decir, que no solamente le dio de beber al siervo de Abraham, sino que además le dio de beber a 10 camellos que tomaban entre 80 y 100 litros de agua. ¿Sabe qué significa eso? La cantidad de baldes que habrá sacado. Estamos hablando de casi alrededor de 1000 litros de agua que esta mujer iba hasta un pozo y sacaba. No es que abría la canilla, ¿viste? Abrí la canilla, sacaba la agüita, la llevaba. No. Era ir una soguita hasta un pozo, sacar el balde y saciar a esos 10 camellos de agua. A través de esa señal, el siervo de Abraham vio que esta mujer, que era Rebeca, era la esposa ideal para Isaac. Y ahí viene la parte de la novela que viene linda. Dice Génesis en el capítulo 24 que cuando venía este siervo con Rebeca, ¿no?, montada en los camellos, y dice que Rebeca ve de lejos a alguien que venía del campo, alguien que venía con su pala, ¿no? Alguien que venía con su pala, que venía de un lugar que era el pozo
del viviente, se lo llamaba el pozo del viviente que ve, porque en aquel momento cavar pozos y tener un pozo con agua era la mayor riqueza que una persona podía llegar a tener. Entonces dice que volvía Isaac con su pala, ¿no? Del pozo viviente del que ve, pero también dice que venía de meditar en el campo. Es decir, que Isaac venía de estar clamando a Dios, pero era una persona que trabajaba también. No era una persona que solamente creía en Dios y vivía del aire, no. Era una persona que creía en Dios y que trabajaba. Era una persona que ponía su mano en la pala y realmente trabajaba de verdad, ¿no? Y invertía tiempo en cosas que realmente valían la pena. Entonces dice que venía Isaac caminando por el campo y de golpe ve una doncella hermosa, porque dice que Rebeca era tan hermosa, pero tan hermosa, que los ciudadanos de Gerar querían tener relaciones con ella. La codiciaban, la anhelaban. Había un rey que se llamaba Abimelec que quería tenerla para él. Ese rey Abimelec era terrible porque había querido la mujer de Sara, después quería todas las mujeres, ¿viste? Las quería todas para él. Bueno, entonces dice que había visto a Rebeca y también la había deseado, así que era una mujer realmente hermosa, ¿no? Pero dice que cuando esta mujer ve a Isaac, se enamoran, fue amor a primera vista porque Dios realmente así lo permitió. Y dice que Isaac se consoló con esta mujer, ¿no? Y ahí podemos ver cómo Isaac fue una persona prudente y paciente a las promesas de Dios. Pero también hubo errores y defectos en Isaac, porque no existen las personas perfectas. Existen corazones que aman a Dios, pero no existen personas perfectas. Si usted viene y asiste a esta iglesia, usted en esta iglesia no encontrará personas perfectas. Usted encontrará un ejército de pecadores arrepentidos que encuentran en Jesús la gracia y el perdón de nuestros pecados, que sabemos que Jesús es nuestro modelo a seguir, pero que no somos perfectos, que cometemos errores continuamente. Y entonces dentro de los errores de Isaac, dice que Isaac había tenido 2 hijos. Tener 2 hijos para Isaac tampoco fue fácil, porque dice la palabra de Dios de que su esposa Rebeca era estéril. Es decir, que al igual que su madre, Sara, no podía tener hijos. Y durante muchísimo tiempo, quién sabe cuánto tiempo, Isaac estuvo quebrando rodillas para que esa promesa de Dios se pudiera cumplir. A veces las promesas de Dios no son de en un instante. Las promesas de Dios o las promesas que más fructíferas son aquellas que a veces llevan un determinado tiempo, un plan, un proceso, pero que tarde o temprano se puede ver la bendición de Dios cumpliéndose en tu vida y en la mía. Entonces dice que Isaac clamó para que Dios quitara esa esterilidad de su esposa y su esposa pudo concebir 2 hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Pero uno de los problemas de Isaac fue que él amó más a un hijo que a otro. Y ese hijo que él amaba no era el que Dios iba a elegir para continuar su simiente. Y a veces ese es el gran problema que pueden llegar a tener los padres, cuando aquellos padres que tienen varios hijos, cuando alguno tiene un favoritismo por uno o por el otro. Tengan cuidado con eso, porque eso realmente puede generar muchísimos daños en los chicos. He conocido jóvenes y adolescentes que aún hasta el día de hoy no han podido superar ese favoritismo de los padres. Los padres estamos para criar a nuestros hijos, para educarlos, para aconsejarlos, para guiarlos, pero no estamos elegidos para generar un favoritismo por otro. He conocido personas que hasta el día de hoy no han podido superar eso y eso ha generado una raíz en el corazón de las personas y de alguna manera terminan siendo como vacunados contra Dios, porque le hablamos de una fe que no la demostramos realmente en nuestra casa. Entonces, Isaac tuvo esa diferencia con sus hijos, pero también Isaac de alguna manera cumplió en parte con lo que hizo su padre. Cuando a su padre lo apretaron, que querían a su esposa, dijo: es mi hermana. Y dice que Isaac, cuando los hombres de Gerar quisieron tener algo con ella, por miedo a que le hagan algo, re valiente, ¿no? Dijo: es mi hermana. Entonces, este famoso rey Abimelec, que casi destruye en su pueblo si se llegaba a acostar con la mujer de Abraham, ya el que se quema con la leche ve la vaca y dispara, dice el dicho, ¿no? Entonces vio que, dijo: no vaya a ser que suceda lo mismo, y entonces vio que un día estaba acariciando Isaac a Rebeca y se dio cuenta de que Rebeca realmente era la mujer, y entonces Abimelec fue, habló con Isaac, le pidió perdón a Isaac, pidió perdón a Dios,
y bueno, y su nación volvió a salvarse nuevamente de un castigo que Dios tenía preparado. Pero además de que fue prudente y paciente, y acá viene la parte que vamos a tener que leer, les pido que busquen Génesis 26, 12 al 33, y ya estamos casi por terminar. Génesis 26, 12 al 33. Génesis 12, 26, capítulo 26, versículo 12 al 33 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían sido abiertos, que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, Rehobot, no Robot, no se confundan. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac, ¿qué cosa? Un pozo. Si hubiera estado acá en Paivas, la cantidad de pozos que podría haber hecho, ¿no? Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Hasta aquí nomás la lectura, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el título? ¿Sí? El secreto de la determinación, ¿sí? El secreto de la determinación. ¿Sabes qué es lo que es determinación? La vida de Isaac también fue una vida determinante en Dios. ¿Sabes qué es lo que es determinación? Yo lo busqué, lo googleé. La determinación es una cualidad que llena de firmeza y decisión nuestros sueños y propósitos. Es la voluntad de alcanzar metas a largo plazo y hacerlo con pasión y perseverancia. Es mantenerse fiel a determinadas metas a lo largo del tiempo y poner todo el empeño posible en conseguirlas, ¿sí? ¿Sabes qué? Eso es determinación. Isaac estaba en una tierra en la que era una tierra desértica. Quería irse a Egipto. En Egipto estaba lleno
de proyectos, Egipto estaba lleno de riqueza, Egipto era una tierra fructífera, pero estaba llena de idolatría, estaba llena de adulterio, estaba llena de pudrición espiritual. Y aunque ahí había garantía de éxito, Dios le dice, no vayas a ese lugar, vete a Gerar, quédate en Gerar, en un lugar desértico. Y en ese lugar desértico, Isaac iba a ver que en cualquier lugar en donde él estuviera, así sea desértico, si tuviera el respaldo de Dios, Dios iba a hacer que su vida fuera una vida fructífera. Y en ese lugar desértico, ¿qué es lo que hizo Isaac? Dice que él comenzó a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto. Pero dice que cuando los pozos se abrían y los pozos corrían agua y se llenaban de agua, porque una cosa es los pozos que se abrían y cuando llovía muy de vez en cuando en el desierto se llenaban de agua, entonces las personas podían sacar el agua que se llenaba de ese pozo a través de la lluvia. Pero Dios bendecía tanto a Isaac que los pozos que él abría eran pozos en los que vertía agua viva. Era agua que corría. No era agua que dependía de la lluvia, no era agua de una situación circunstancial, no. Era agua viva, era agua que corría. ¿Sabías que Jesús una vez se acercó a una mujer samaritana, una mujer que era considerada muy poco para la sociedad? Y Jesús le pide agua y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Y Jesús le dijo, si supiera quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y yo te daría agua viva, un agua que fluya en tu vida, un agua que salte, un agua que produzca vida. ¿Saben que nuestro cuerpo, en su mayoría, nuestro peso corporal está compuesto en casi un 70% de agua? El agua ha sido símbolo en la Biblia, un símbolo de vida. Jesús dijo que él era el agua viva. Y si es el agua viva, lógicamente él es la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El agua es sumamente necesaria para la existencia de cualquier criatura en nuestro planeta. Entonces, Isaac entendió qué es lo que Dios quería. A pesar de que él estuviera pasando en el peor desierto de su vida, en las peores circunstancias, en el peor de los escenarios, él sabía que si Dios respaldaba sus proyectos, que si Dios respaldaba sus sueños, aunque hiciera el pozo en el mejor de los desiertos, ni en el peor de los lugares, Dios iba a hacer que en ese lugar virtiera agua. ¿Y sabes qué es lo que hacía Isaac? Hacía un pozo. Y por eso traje esta pala, ¿no? ¿Qué hacía Isaac? Hacía un pozo. Y cuando los enemigos veían que Isaac se iba engrandeciendo, ¿sabes qué es lo que hacían? Se lo tapaban. Entonces el proyecto de Abraham se truncaba. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? El proyecto de Isaac se truncaba. Pero ¿sabe qué es lo que hacía Isaac? Iba de nuevo con su pala y hacía otro pozo. Pasaban los años y venían y le tapaban ese pozo. ¿Y sabe lo que hacía él? Yo voy a ser determinante en Dios. Hacía otro pozo. Venían y le tapaban ese pozo. Dice que los siervos de Gerar comenzaban a tener conflicto con los siervos de Isaac. ¿Y sabe qué es lo que hizo Isaac? Perfecto, ustedes no quieren que esté en este lugar. Perfecto, me voy a otro lugar. Pero ¿sabe qué es lo que hizo en ese lugar? Hizo otro pozo. Y si era necesario, iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesario iba a ser un pozo. ¿Sabes por qué? Porque sabía que sus proyectos no eran proyectos comunes, que sus proyectos eran planes. El otro día compartíamos como los jóvenes y hablamos y decíamos que muchas veces tenés un proyecto en Dios, tenés un propósito delante de Dios, pero has dejado de llamarlo plan. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú incluyes a Dios en tus proyectos, entonces eso deja de ser un sueño, eso deja de ser un proyecto y comienza a llamarse plan. No hay mejor plan para una vida que aquella que decide incluir a Cristo en el centro de cada uno de los proyectos. No hay un mejor plan para una vida que aquella que decide incluir a Cristo en el centro de nuestras vidas. Él es la mejor alternativa de cada una de las cosas. Entonces, podías a Isaac taparle todos los pozos que quería, pero ¿sabes qué es lo que iba a hacer? Él iba a agarrar su pala y iba a hacer otro pozo. Porque él no sabía hacer otra cosa que hacer pozo. Él iba a buscar esa agua que era necesaria, no solamente para los animales, sino para la subsistencia de su vida y de toda su familia. Ahora te hago una pregunta. Quizás a lo mejor estás pensando y estás evaluando
Y te estás dando cuenta de que tal vez tu familia ha dejado de beber de esa agua. Quizás te está diciendo, estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo a mis hermanos, estoy perdiendo a mis tíos, estoy perdiendo a mis abuelos, estoy perdiendo a mis parientes. Y el problema no es que no haya agua, no, el problema es que ha habido gente que ha dejado de agarrar la pala y comenzar a hacer pozos para que el agua de Dios, que siempre estuvo presente, pueda fluir en los corazones de aquellos que más lo están necesitando. ¿Sabes qué? Isaac no sabía hacer otra cosa más que hacer pozo, porque sabía y la tenía bien clara de que la mejor inversión para su vida era el agua. El agua era la mejor inversión para su vida. Y la mejor inversión para nuestra vida, ¿saben qué es? Es Cristo. Es el agua de vida que puede llenar y saciar la sed espiritual de cualquier persona. Una vida cimentada sobre Cristo es una vida que siempre va a estar llena. Es una vida que siempre va a producir vida. Es una vida que siempre va a dar frutos. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede acaso un árbol bueno dar malos frutos? ¿O puede acaso un árbol malo dar buenos frutos? Por su fruto los conoceréis. Una persona que continuamente hace pozos y que dice, Señor, sí es cierto que me está yendo mal. Es cierto que las cosas no salieron como yo quisiera. Es cierto que la vida se ha encargado de darme un montón de reveses, pero ¿sabes qué, Señor? En tu nombre voy a hacer este pozo. Si es necesario, me encerraré en mi cuarto. Agarraré mi pala en mi cuarto. Me quebraré de rodillas delante de ti. Comenzaré a clamar. Y en ese clamor estaré haciendo un pozo. En ese clamor estaré pidiendo por tu agua. Para que tu agua llegue a los corazones que te necesitan. Para que tu agua sea la que satisfaga ese problema que yo no lo puedo resolver. Para que seas tú el que se encargue de cada una de las cosas. No sé si se lo he comentado alguna vez, creo que se lo he comentado a los jóvenes, y ya con esto termino. No sé si Gaby se podrá... ¿Saben que cuando pasaba lo de la época del COVID, de la pandemia, yo había perdido mi trabajo, la empresa había cambiado un montón de esquemas de trabajo, salía a las 6 de la mañana, volvía a las 10 de la noche de trabajar. Y así eran todos los días, hasta que en un momento me di cuenta que me estaba haciendo muchísimo daño. Y entonces tomé una decisión con los dueños de la empresa y bueno, tomé la decisión de renunciar y de largarme con mi propio proyecto. Me demoraban en pagarme porque habíamos acordado un monto por la renuncia. Y entonces cuando ellos me dieron un cheque para que yo pudiera ir a cobrarlo, yo estaba desesperado por cobrar ese cheque, porque necesitaba cobrar ese dinero para poder cumplir con mis cuentas, para poder llegar a fin de mes, como todos decíamos, ¿no? Entonces había ido al banco y cuando voy al banco, cualquier cantidad de personas. Todo el mundo quejándose, un montón de cuentas trabadas, el sistema que se caía. Y ahí salía yo con uno de esos días en los que a veces no te sale nada bien. No sé si la pasó, ¿viste? A veces te levantás y parece que falta Tinelli para que sea el peor día de tu vida, ¿viste? Bueno, faltaba Tinelli, en un momento pensé yo así, que debe estar Tinelli acá, porque no me había salido una bien. Salía de ese banco y allí, en el centro, en un banco, había un joven que estaba tocando su guitarra con una botellita de agua y que comenzaba a cantar y decía, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Y comenzaba a cantar con su guitarra, con su barbijo cerca de la nariz, con una botellita de agua simplemente. Y cantaba tan bien que me quedé asombrado, pero él no me veía porque él estaba con sus ojos cerrados, él realmente estaba conectado con Dios, estaba haciendo un pozo de verdad. No se veía, pero estaba con su pala y estaba haciendo un pozo. Estaba buscando agua que saciara realmente su necesidad. Y sabía que esa agua solamente podía provenir de Dios. Entonces este hombre estaba allí alabando y adorando a Dios. Y de golpe le toca en uno de sus hombros una mujer y le dice, te quiero felicitar porque cantás muy bien. Y le dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces alguna canción de Luis Miguel? Y le dice, sí, conozco algunas canciones de Luis Miguel. Si me cantás esta canción, yo estoy dispuesta a pagarte 1.000 pesos por esta canción.
Era una persona que había perdido su trabajo hacía 2 semanas, que tenía un sombrerito ahí esperando que las personas le pudieran dar algo para poder sobrevivir, para llevarle algo a sus hijos. Difícilmente la gente que no conoce a Cristo quiera darle algo por alguien que solamente le canta a Dios. Entonces la oferta que esta mujer le hacía era importante. Le decía, si cantás una canción de Luis Miguel, yo te voy a pagar 1.000 pesos por cantar esa canción, por la voz que tenés. ¿Sabes qué fue lo que le dijo? Le dijo, no lo voy a hacer. Yo me quedé asombrado. Dije, ¿cómo alguien que está ahí con una botella de agua que todavía no le alcanzó ni para comprarse un sándwich está desperdiciando semejante oportunidad? ¿Sabes qué es lo que le dijo? Le dijo, no lo voy a hacer porque yo no sé hacer otra cosa que adorar a Dios. Mi función, mi responsabilidad es adorar a Dios. No lo voy a hacer. Y entonces, cuando yo veo la vida de Isaac, veo a alguien que lo único que sabía hacer era pozo. Y este hombre lo que estaba diciendo, mira, yo no sé hacer otra cosa. Yo solamente sé adorar a Dios. Tú puedes llegar a tener un montón de profesiones, pero si hay una profesión en la que siempre vamos a ejercer durante toda nuestra vida cristiana, y aun cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sabes cuál va a ser? Va a ser la de adorarle a Él. Le vamos a adorar por la eternidad. Le vamos a alabar por la eternidad. Vamos a disfrutar de esa agua eternamente y para siempre. Y lo que se vive ahora no tendrá comparación con lo que se vivirá en el cielo. La alarma me está diciendo, corta. Así que te invito a que te pongas de pie, ¿sí? Nos ponemos de pie. Vamos a hablar con ese Dios que tiene la capacidad de poder darnos agua aún en medio del desierto. Dice uno de los salmos, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré en tierra seca y áridas donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria. Si estás pasando por un desierto, Dios quiere mostrar su poder y su gloria. Él quiere lucirse en tu vida. Él quiere llevarse toda la gloria, ¿sí?